Muy buenos días. Estamos iniciando nuestra clase de hoy, mm, 16 de junio, Literatura, Política y Derecho 2023. Eh, Me pedían algunos de ustedes, eh, lo vamos a hacer dentro de un momento y lo vamos a dejar escrito, los temas del parcial y la modalidad del coloquio, ¿no? Estamos a una semana del segundo parcial y un poquito más del coloquio final que será el día 7 de julio. Eh, Hemos estado examinando en las dos o tres últimas clases el problema de las transiciones políticas de la democracia, del autoritarismo a la democracia y a la inversa, de la democracia hacia formas autoritarias. El último texto que comentamos fue La revancha de los poderosos, que es un tema de regresión a formas autoritarias, es decir, una transición al revés. Eh, Allí está este texto que está subido, La revancha de los poderosos, que pone el énfasis en esto que es una problemática muy actual, con algunas situaciones que son una suerte de retorno, ¿no?, a aquellas situaciones o regímenes autocráticos que en las décadas del 80 y el 90 habían derivado en regímenes democráticos. Bien, este texto, La revancha de los poderosos, va a ser uno de los textos que vamos a analizar en el segundo parcial, sobre esta temática, en el cual habíamos puntualizado de este texto, ustedes recuerdan, las famosas tres P: populismo, polarización, posverdad. Y allí yo les había dejado, o les he dejado, porque allí están, un trabajo sobre populismo de mi factura, un trabajo, está la versión oral sobre lo que sería el tema de la polarización, el conflicto, la lucha política y el tema de la posverdad. Tres elementos que, según el autor de La revancha de los poderosos, serían claves para explicar esta regresión a formas autoritarias. Bien. Por otro lado, queríamos introducir hoy una cuestión que va a estar presente en el segundo parcial y en el coloquio final, de la problemática de los derechos humanos en la
literatura, o derechos humanos y literatura. De alguna manera, en las obras literarias que hemos puesto a disposición de ustedes, este tema aparece tratado de manera muy directa o de manera tangencial. Por eso yo les había pedido y les reitero que ustedes seleccionen una obra en la cual aparezca la problemática de los derechos humanos, negados, conculcados, vulnerados, planteados. Hay varios textos, novelas, ustedes pueden elegir libremente alguna de las novelas que no hemos comentado aún, pero que están a disposición de ustedes desde el comienzo. ¿Mm? O sea, profe, pregunta. Sí, Santiago. Supongamos, yo comenté el Yo Supremo, por lo tanto, tendría que ver la problemática de los derechos humanos en 1984. O en otro texto. Bueno, listo, perfecto. O en otro texto. Profe, ¿y esto entra al coloquio o al segundo parcial? Al segundo parcial, y van a ver ustedes, lo vamos a explicar dentro de un minuto, se va a ser retomado en el coloquio, para el cual ustedes van a tener que preparar un trabajo, lo explico en unos minutos. Entonces, de las obras literarias que ustedes tienen a su disposición, deben seleccionar otra obra, en la que aparece esta problemática de los derechos humanos. A su vez, y como para ayudar a entender esto, cuyo título sería Literatura y Derechos Humanos, o los derechos humanos en la literatura, les voy a colocar hoy, al terminar la clase, dos trabajos, no se asusten que no son largos, son unas pocas páginas, lo van a poder leer con facilidad, sobre esta problemática, derechos humanos y literatura, que de alguna manera es lo que hemos hecho, en algunos de los textos a los que hemos hecho referencia, a los que hemos hecho referencia. Puede que en los trabajos se van a encontrar con otros textos mencionados, no importa que los hayan leído, pero los autores muestran cómo en la literatura aparece esta problemática de los derechos humanos, o lo mismo dicho desde otra manera. La literatura aparece como un medio para promover, para denunciar, para esclarecer, para alertar acerca de la vigencia de los derechos humanos
o de la vulneración de los derechos humanos, o del desconocimiento de los derechos humanos, o la necesidad de promover la vigencia de los derechos humanos. De alguna manera, estamos volviendo al punto inicial de nuestra materia, de cómo la literatura se relaciona con el derecho y la política, y cómo un tema, en este caso los derechos humanos, aparece tratado en un texto que no es un texto de derecho, no es un análisis de los tratados internacionales que garantizan, que explicitan los derechos humanos, no es tampoco un texto que explique el funcionamiento de organismos judiciales, nacionales o internacionales, destinados a promover la vigencia de los derechos humanos. Es una obra literaria. Vaya, por ejemplo, de algunas de las que están, y alguno de ustedes comentó, Vestidas para un baile en la nieve, o Archipiélago Bula, o aquella clásica ya obra de ficción 1984, en la cual aparecen regímenes, situaciones, protagonistas a los que les son negados derechos humanos fundamentales, la libertad física, la libertad de pensamiento, la libertad de reunión, etc. O regímenes, como creo que alguno de ustedes leyó El hijo del siglo de Sicurati, referido a Mussolini y el ascenso del fascismo en Italia. No es, repito, un tratado de derecho, no es un manual de derechos humanos, no es tampoco un texto que explicite el funcionamiento, lo vuelvo a repetir, de un órgano judicial nacional o internacional. Es una obra literaria, pero ¿qué queremos mostrar con esto y por qué transitamos este camino? Porque la literatura aparece como un vínculo importante a través del cual se puede denunciar, promover, explicitar, explicar, motivar, sensibilizar. Una obra literaria puede hacer muchísimas veces mucho más que un texto jurídico. Y por eso no es extraño que muchas de estas obras que están en su base de datos le hayan llevado a sus autores, es el caso típico de Solzhenitsyn, este premio Nobel ruso, en el cual el solo hecho de haber escrito esas obras lo constituyó en un enemigo del régimen político entonces imperante en su país, y que la circulación de la obra fue prohibida, e incluso las dificultades que el autor tuvo para salir del país para recibir el premio Nobel, o salido del país la imposibilidad de volver a su patria, Rusia. Y se trataba simplemente de una novela, pero una novela capaz de revolucionar
en el mundo de las ideas, de alentar movimientos, etcétera, etcétera. ¿Mm? Lo mismo que con algún texto de Václav Havel, un notable escritor checo, que fue uno de los firmantes de aquel manifiesto de los intelectuales luego de la llamada Primavera de Praga, donde fue aplastado el intento de liberalización del régimen comunista que existía en la República Checa, en Checoslovaquia, a finales de los 60, y que luego ese movimiento de artistas, de poetas, etcétera, llevó a contribuir a la caída del régimen totalitario en la antigua Checoslovaquia y llevó a que este poeta, Václav Havel, se convirtiera en el primer presidente en la naciente democracia de Checoslovaquia, luego de la separación, la República Checa solamente. Entonces, una vez más, el valor de un texto literario. Vamos a agregar hoy aquí un texto que ustedes tienen en su base de datos, que sí o sí lo van a tener que leer para el coloquio, sobre algo bastante curioso que ocurrió en Estados Unidos y se llama La Conjura contra América de Philip Roth. Incluso no he logrado detectar si puede estar a disposición de ustedes, si está se los voy a colocar. Se hizo una serie, una miniserie, yo no la he visto, de este texto, La Conjura contra América de Philip Roth. Este texto es una ficción literaria sobre sobre un escenario que fue la elección de los años 40 en los Estados Unidos, en los cuales el candidato que en realidad triunfó, que fue Franklin Delano Roosevelt, 3 veces presidente de los Estados Unidos, en la ficción pierde frente a un personaje de alto impacto mediático, que era el aviador Charles Lindbergh. Y en ese escenario ficcional que crea el autor, el electo presidente, Charles Lindbergh, comienza a implementar en los Estados Unidos un régimen que pone en tela de juicio las bases del sistema de vigencia del Estado de Derecho y las libertades básicas que constituyen desde los padres fundadores la razón de ser de los Estados Unidos. En aquel momento, cuando la obra apareció, tiene ya algunos años, estaba en auge una figura muy disruptiva en la política norteamericana, que era el magnate Donald Trump, que terminó ganando la elección presidencial, como ustedes saben, antes del actual presidente, Joseph Biden, en el que esta figura disruptiva de Donald Trump pone en tela de juicio muchas de las instituciones propias
de el Estado de Derecho y de la concepción liberal, en el sentido clásico, de la política y de la vida social en los Estados Unidos. Incluso muchos llegaron a hacer un paralelismo entre esa situación ficcional, la que pintó Philip Roth en su Conjura contra América, y la realidad de este trans en ascenso y luego triunfante en los Estados Unidos. Que, como ustedes saben, no es un tema que haya concluido. Se aproxima a Estados Unidos dentro de no demasiado tiempo a una nueva elección presidencial y vuelve Donald Trump a intentar ser un candidato a la presidencia. Esto se incluye en este escenario en el cual, de una u otra manera, se pone en tela de juicio el funcionamiento de las instituciones propias de la democracia representativa, la división de poderes, el rol de los congresos, el rol de la ciudadanía, la vigencia de las libertades cívicas, etc. Es por eso que de alguna manera se correlaciona este texto, La revancha de los poderosos, que ya hemos anticipado y puesto a disposición de ustedes, y esta Conjura contra América de Philip Roth. En toda esta problemática estamos tratando de analizar cómo, de la mano de la literatura, podemos ver, podemos palpar, podemos sentir el funcionamiento, o en algunos casos el disfuncionamiento del sistema democrático. Porque estamos viviendo un momento muy particular en el mundo, en nuestro país, en la región. ¿Y qué sería este momento particular? Y en algunos casos paradojal. Por un lado, como nunca antes en la historia humana, se ha dado a escala planetaria la presencia de regímenes democráticos. Como nunca antes, vastos sectores de la población mundial han podido ser partícipes de la libre elección de los gobernantes. Como nunca antes en la historia humana, se ha dado una sensibilidad especial a la necesidad de que los derechos humanos básicos estén asegurados. Son tema de conocimiento y discusión, tema de debates, reclamos que se dan a escala planetaria. ¿Y a dónde estaría lo paradojal? Si por un lado advertimos que hoy, como nunca antes en la historia humana,
la democracia se ha extendido en el planeta. Lo paradojal es, por un lado, que muchas veces estos procesos se ven alterados o interrumpidos o modificados, a veces de una manera clásica la interrupción. Es decir, por ejemplo, la suspensión de las garantías constitucionales, un golpe de Estado, la vuelta a las Fuerzas Armadas a ejercer el poder. No es esto lo que mayoritariamente ocurre, sino, más bien, que dentro de las formalidades de la democracia, que implica procesos electorales regulares, periódicos, surgen gobernantes que ponen en tela de juicio, sino en las palabras, aunque generalmente lo ponen en las palabras, pero siempre en los hechos, la vigencia, ponen en tela de juicio la vigencia de todo lo que es el contrapeso del poder, de los poderes, el control del poder ejecutivo, la independencia del poder judicial, la genuina libertad de la ciudadanía en cuanto a sus derechos de expresión, de reunión, de asociación. ¿Y dónde estaría lo paradojal? Es que se celebran elecciones que incluso en algunos casos son competitivas, es decir, hay enfrente del gobernante que se proclama de nuevo candidato para un nuevo turno presidencial, alguien o algunos que tienen chance de vencerlo. Pero en realidad esto no ocurre porque hay muchos condicionamientos a una competencia real. En otros casos, la consulta al electorado se convierte en un ritual enmascara un autoritarismo evidente. Tal vez uno de los casos más prototípicos en nuestra América es el caso de Nicaragua, en el que se siguen celebrando elecciones. En la última elección presidencial hubo varios candidatos, pero en realidad, lo hago simple, la mayoría de los candidatos o estaba preso o estaba en el exilio y en definitiva el gobernante, el presidente gobernante, candidato a un nuevo turno electoral, era el ganador cantado antes de celebrarse la elección. En otros casos, estos poderosos se mantienen o retornan al poder, mantienen una suerte de situación hegemónica, de muy difícil discusión, que aunque aparezca un competidor, tal vez el último caso a nivel mundial fue la elección de Turquía, en el cual el presidente Erdogan debe enfrentar en una segunda vuelta al opositor, pero termina casi como estaba predeterminado, siendo el ganador. Bien, en esto consiste esta paradoja acerca de lo que estamos comentando.
Que por otra parte, y vuelvo al tema de nuestra materia opcional, la literatura es el vehículo más significativo para alertar, denunciar, esclarecer, promover, propiciar esta cuestión. Y por eso es tan importante que un alumno de derecho como ustedes aparten su mirada de un texto jurídico para ver el derecho y la política desde otro ángulo. Y que, como les digo siempre, es muy posible que de lo que leyeron en un manual de derecho puedan olvidarse, pero lo que, entre comillas, vivieron a través de un texto literario o de una obra teatral o de una obra cinematográfica, no se van a olvidar nunca. Por eso es tan importante, e insistimos en que ustedes lean, e insistimos en que lo que les queda, ¿no?, allí en su grupo de Facebook están todos los textos que estamos haciendo referencia, están en su versión digital. ¿No? Los tienen a un tiro de clic, que lo harán para las lecturas que son obligatorias ahora, pero que en los meses o años venideros quedarán a su disposición en esta biblioteca digital. Es tan fácil tenerla, conservarla y usarla. No necesitan físicamente andar con un libro bajo el brazo. Se lo pueden ir leyendo con tiempo, y lo que se procura en este caso es motivarlos a ustedes a que hagan esas lecturas, a que más allá de la obligatoriedad que les pongo en algunos textos, puedan ustedes disfrutar de el leer y el sumergirse en este mundo en el cual los supremos, el patriarca, el gran hermano, el señor presidente, etcétera, nos lleva a valorar una convivencia en la que los hombres sean genuinamente libres y en el que el libre debate de las ideas se sobreponga a la imposición mediática de un discurso unificado, de un gran hermano que nos controla, nos vigila y nos enseña, entre comillas, a pensar a todos igual, repitiendo las consignas que el poder establece. Esto es un poco el sentido de las obras, de los temas que hemos puesto a disposición clase a clase en este cursado de literatura, política y derecho. En el parcial, para los que me preguntaban, van a poder ustedes disponer del material, porque
el parcial será a libro abierto. Yo en unos minutos les voy a escribir lo más detalladamente posible lo que van a ser los temas del segundo parcial escrito del día 23 de junio. Y ustedes van a poder, tienen todo a disposición, tener el material para responder a lo que será, como en el caso del primer parcial, cuestiones que motivan la reflexión de ustedes. De manera tal que, además de algunos de los textos que ya han comentado, algunos faltan comentar, se los voy a dejar por escrito, ustedes deberán, estamos a una semana del parcial, deberán leer, lo podrán tener a su disposición, estos dos textos nuevos que he citado. Uno ya no nuevo, porque lo hemos comentado y lo tienen a su disposición, La revancha de los poderosos, de Moisés Naim, y este otro texto que les va a interesar, es sugestivo, La revancha de América, de Philip Roth, donde aparece este escenario ficcional en el que es derrotado quien en realidad fue triunfante, el presidente Roosevelt en los años 40 en Estados Unidos. Esta conjura contra América de Philip Roth plantea de una manera muy interesante e inteligente esta cuestión. Este texto ficcional, esta novela, ha sido bastante comentada en textos politológicos acerca de la problemática de la democracia hoy y de la democracia en uno de los países cuna del sistema democrático, que es Estados Unidos, a propósito, reitero, de aquel episodio que llevó al triunfo de esta figura disruptiva en el escenario político, que fue el expresidente Donald Trump, y que no se ha retirado aún del escenario político de los Estados Unidos. Los demás hechos son por todos ustedes conocidos. Bien. En cuanto a la modalidad del coloquio, en el coloquio va a haber algunos temas sobre los que les vamos a preguntar. Van a estar por escrito. Pero allí le incluimos desde hace algunos años una modalidad. El alumno puede, no debe, puede, llevar un trabajo escrito sobre alguno de los temas del programa de la materia en un formato a libre elección de ustedes. ¿Qué formato? Puede ser un formato Word, puede ser un formato PowerPoint, puede ser un formato de un video,
puede ser un formato en el que, abordando la cuestión, uno, dos o tres alumnos en un pequeño grupo graben un video o un audio a propósito de algunos de los temas y textos que forman parte de la evaluación. El año pasado, y yo se los voy a colocar en el grupo a manera de ejemplo, uno de los alumnos, tomando una parte del Quijote, hizo un pequeño diálogo que resultó muy interesante. Si ustedes ven en el programa, está allí en el grupo de Facebook, aparece el tema de la justicia y el rol de los jueces en la literatura. Les anticipo, estamos a varios días antes del coloquio, que yo voy a tratar, porque el texto es largo, de colocar algunas síntesis que les permitan a ustedes descubrir en una obra literaria clásica este tema de la justicia. Esa obra literaria es un clásico de Víctor Hugo, Los Miserables. Esto va a formar parte del coloquio del día 7 de julio. Yo les voy a dejar, desde hoy lo van a tener, a disposición un material que les permita hacer esta exploración. La justicia, el rol de los jueces en esta obra clásica, Los Miserables, de Víctor Hugo. Yo creo haberles contado en alguna oportunidad, pero no sé si fue a ustedes o a otro grupo, cómo esta obra le podría servir, en el buen sentido, a un abogado para repensar su rol y el rol de la justicia y hablarle a los jueces sobre esta cuestión. No sé si les conté, repito, si no les conté es la primera vez que lo digo, que tuve oportunidad el año pasado en mi rol de defensor en un proceso penal en el que a mi defendido se le imputaba coacción, amenaza, resistencia a la autoridad en un contexto de violencia de género. Y en el alegato final,
ese que, como ustedes saben, es la posibilidad que se le da a la defensa luego de oído el alegato del fiscal y antes de concluir el debate y habilitar la última etapa, que es el dictado de la sentencia, más allá de las consideraciones de hecho, de las consideraciones jurídicas, del encuadre, del tipo delictivo, de la prueba, y de todas las cuestiones que a ustedes ya les han explicado en procesal penal, en derecho penal, etcétera, me sumergí en Los Miserables de Víctor Hugo y procuré, al dirigirme al tribunal, con los personajes de esa obra y el planteo que el autor hace de este delincuente sometido al rigor de la justicia, hablar en mi alegato con las palabras y las situaciones que Víctor Hugo plantea en esta obra memorable, Los Miserables. Bueno, me pareció un buen ejemplo, por eso se los comenté en su momento a un grupo de alumnos, de cómo un abogado puede hacer uso, en el buen sentido, de obras literarias para echar luz en un proceso judicial en el cual se debate, entre otras cosas, en un proceso penal, entre la libertad o la prisión, entre la absolución o la condena de un supuesto delincuente. Bueno, este era un poco el porqué de cada lectura y el para qué de cada tema. Es decir, que una vez que ustedes hayan concluido y promocionado y se vayan con sus créditos con la literatura, la política y el derecho, tengan algo más en su mochila o en su portafolio. O mejor, en un lugar como es su mente, o mejor en otro lugar, su corazón. De estas cuestiones trataríamos de que nunca las olviden y siempre las pongan en práctica. Bien, no sé si he sido claro en lo que he presentado en el día de hoy, y si ustedes quieren, y los escucho con todo gusto, hacer comentarios, preguntar o sugerir lo que les parezca oportuno. Los escucho. No, profe, fue muy claro. Lo único que me quedó un poquito de duda en el tema del coloquio, tenemos que presentarnos, digamos, como un oral, como cualquier otro final con usted, y ayudarnos de algún PowerPoint o de un video. Efectivamente, como ustedes lo deseen. No es obligatorio, es optativo. Gracias, profe. Y de nuevo, el coloquio apunta a la reflexión y no a la memorización de. A la reflexión y no a la memorización. Sí, Ludmila quiere decir algo.
¿Alguien quiere preguntar o agregar algo? Perdón, yo estaba hablando, pero se ve que tenía el micrófono cerrado. Muy bien. Yo con respecto a las últimas tareas que vi, eran el modelo del taller de lectura de transiciones a la democracia y después el de la revancha de los poderosos, que era la lectura del texto, no decía enviarlo, por eso yo ese no lo mandé. Y después decía la película de 1985. El que hay que enviar era solo el modelo del taller de lectura, ¿no? El texto a enviar era el modelo de lectura, el taller de lectura efectivamente, pero Perfecto. insistía en la lectura que va a ser parte del pase y del coloquio. Perfecto. Quería aprovechar para agregar. Perdón, usted vive en Los Aromos, me dijo, ¿no? Sí, en los aromas. ¿Temperatura del día de la fecha? Ay, no sé, a ver, déjame que me fije. No, ¿cómo la has sentido? ¿No? ¿Estaba muy frío? Está helado, la verdad. Ahora acá hace 2 grados. Era hacer 3 grados menos siempre que en Córdoba. La pregunta es interesada. Tengo que ir mañana a esa zona y quiero saber cuán frío está. Yo estoy al lado del lugar ahora, así que está fresquito, pero lo tengo prendido todo el día, que no se apague al hogar. Así que por lo menos acá está calentito, pero tuve que salir a llevarla a mi hija al colegio y está helado, el pasto helado. Muy bien, Ludmila. Gracias por el dato. Si tiene tanta, la va a tapar. Bien. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? No, yo quería agregar, quería aprovechar para vi que ella había subido clase que hubo de pude participar, estuve. Bueno, no, después cuando hacían los comentarios no pude agregar mucho porque vi que estaban cortos de tiempo, pero me pareció súper. Perdón, Ludmila, voy a cerrar el micrófono y lo vas a repetir porque se entrecorta. Bueno. Que vi en el grupo que pudo subir la clase grabada del día de ayer, de las disertaciones que dieron. Me pareció muy interesante y quería invitarlos a los chicos que si no pudieron participar, que aprovechen que está grabada ahí en el grupo, que la verdad que a mí me interesó mucho sobre las 3 exposiciones que dieron. Y bueno, ahí vi que usted lo publicó en el grupo y me pareció que estaría bueno que todos lo vean. Gracias, Ludmila. Efectivamente, en el taller de ayer, lo que llamamos los diálogos, que es de la cátedra Maritain, es una cátedra libre de la facultad y del Instituto Jacques Maritain de Argentina, abordamos el tema de cárceles y derechos humanos, algo que está muy cercano al ejercicio futuro profesional de ustedes y que además eran protagonistas, ¿eh? Un juez, un periodista y un sacerdote que trabaja en cárceles de menores. Y ahí te agradezco el recuerdo, Ludmila, queda por eso a disposición del grupo para que lo vean en la medida de su tiempo, de su interés, pero sí, realmente fue una jornada interesante y un aporte valioso. Gracias por el recuerdo, Ludmila. No, de nada. Incluso se habló mucho también sobre el poder y el derecho, que estuvo bueno también como llevarlo a casos más. Y bueno, la verdad que me pareció muy interesante y me pareció que a todos les resultó grato y bueno, después no había mucho tiempo más, pero bueno, entendió creo que justamente por eso, porque estuvo bueno los temas que se tocaron. Muchas gracias, Ludmila.
¿Algún otro alumno desea hacer algún otro comentario, pregunta o sugerencia? A efectos de que no se pierda nada de lo dicho, voy a dejar por escrito y si ustedes entienden que falta algo, me lo preguntan para que quede claro qué será el segundo parcial y qué será el coloquio final. Se los voy a dar por escrito con el mayor detalle posible. Pero si luego de leído ustedes entienden que hay algo no claro o quieren preguntar, a disposición de ustedes. Bueno, profe, muchas gracias. De nada, Gracias, profe. muy bien. Vamos a culminar la clase de hoy y vamos a vernos el próximo miércoles. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe, hasta luego. Buen fin de semana. Chao. Buen fin de- Buen fin de semana. Hasta luego.